hoy a través de las redes sociales, de esta gran posibilidad que tenemos a través de Instagram, tenemos la posibilidad de conocerla en primera persona. Cristina, una historia que realmente superadora. Yo la pude conocer a través de las publicaciones periodísticas cuando conocimos un poco la historia y fue realmente interesante y una historia de vida que me gusta que la conozcan también, ¿no? Porque esa es un poco la intención. Con el equipo de trabajo, con Marcelo Argüello, a quien saludamos, que está allí también trabajando intensamente en la estructura, en el armado, en la definición del programa, consideramos oportuno hacer esta entrevista. Ahí vamos a fijar comentario. Ahí estamos. Bueno, Cristina, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, todes, todas. No sé cómo se oye, ¿se escucha bien? Perfecto, se escucha bárbaro. Gran problema Buenísimo. hemos tenido porque venimos desarrollando hace tiempo vivos y por ahí la conectividad, las redes, el horario y mucha navegación, pero hasta ahora sale perfecto. Bueno, ¿cómo va la vida, Cristina? ¿Todo bien? Bien, tranquilas, en cuarentena, como todo el mundo, tratando de sobrellevar que pase la tormenta algún día. Ya veremos cuándo, no lo sabemos. Pero bien, y bueno, con las vicisitudes de todos los colegas, ¿no? Que no sé cómo será sea en Córdoba. Acá en Buenos Aires está limitada la actividad judicial. Estamos en feria y solo se habilitan por temas extraordinarios, así que bueno, económicamente la mayoría de los colegas están bastante enojadas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay que adaptarse a la Vos sabés que situación y en el programa, en las consultas que nosotros hacíamos, básicamente fue esto de haber declarado la justicia como un elemento esencial y no haber parado nunca, ¿no? sí, realmente es un derecho humano el acceso a la justicia y que se haya detenido existiendo mecanismos para poder sustituir esa tradicional dinámica presencial en los juzgados, ¿no? Por ejemplo, en Neuquén tengo entendido que se hacen las presentaciones en forma digital, la provincia de Buenos Aires también, y bueno, hay tecnología, a veces hay que ver si está la voluntad de aplicarla, ¿no? Sí, perfecto. Cristina, me gustaría hacer un repaso, lo más corto que se pueda, pero para que cuentes tu historia de vida, que me parece que representa a muchas personas en Argentina, ¿no? Que han pasado y pasan situaciones similares. ¿Dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Buenos Aires en el año 1964. Mi familia vivía en el barrio de Flores, que es un barrio de clase media. Mi mamá era empleada en una compañía de seguros, mi papá era empleado de la empresa de telecomunicaciones y estudiaba de económicas, luego se recibió y se jubiló como licenciado en administración. Y nosotros éramos tres hermanos varones, después vino otra hermana nena. Varones para los que nos veían de afuera, para la foto de las vacaciones, ¿no? Pero bueno, internamente, me adelanto a tu pregunta, internamente yo desde que tengo memoria me identificaba con el género femenino. ¿Sí? Si me preguntabas de chiquita qué quería ser, como mi papá o como mi mamá, yo quería ser como mi mamá. Le usaba sus zapatos, le quitaba el esmalte, me pintaba las uñas, le robaba la ropa y bueno, eso no estaba muy bien visto en aquella época. Nací en el gobierno de Ilia, pero cuando tomo conciencia de mi identidad, ya era el gobierno de Onganía, para darse una idea más o menos del contexto eh, más que político, social, cultural de esa época. ¿Tu mamá fue la que digamos, te sugirió ocultar tu identidad? ¿Fue así? Claro, en esa época ser trans inclusive estaba prohibido, había edictos policiales que se habían dictado en el año 1943 y que sancionaban con hasta 30 días de prisión, de detención, que juzgaba el jefe de policía, el jefe de la capital, de la policía de la capital era el que juzgaba, ¿sí? El que te aprendía, el que te acusaba y el que te juzgaba,
Y la pena era de 30 días de arresto, donde las chicas no lo pasaban nada bien. Y bueno, eso se sabía, la exclusión laboral, la exclusión educacional, era un problema para una familia tradicional o normal, normal entre comillas, que haya un niño o una niña trans. Entonces yo creo que esa fue por ese miedo y por el amor y cariño que me tenía, que me manipuló, me fue manipulando para que yo no exteriorizara esa identidad de género que ella obviamente conocía, me llevaba a los médicos, y buscaba la forma de convencerme de que eso estaba mal, de que eso no se debía hacer, que era una enfermedad y, y bueno, inclusive me manipulaban en el sentido, recuerdo una vez le insistí tanto, me llevó a comprar ropa de nena y yo elegí re contenta, pero antes de ir a la caja dijo, yo te la compro, después la tenés que usar, no podés dejarle ir a comprar otra porque no nos sobra la plata. Y si la usás, te tenés que aguantar, que se burlen de vos tus hermanos, los vecinos, jardín de infantes, todo el mundo, nadie te va a querer. Bueno, obviamente con 3, 4 años, ¿quién no tiene miedo de adultos? Tenemos miedo que nadie nos quiera, imagínate con 3, 4 añitos. Y bueno, hice el esfuerzo por adaptarme a lo que el entorno esperaba de mí, en el balance entre lo que perdía, que era una supuesta enfermedad, y lo que ganaba, que era el afecto de todos, la oportunidad de tener una vida de relación con amigos, con escuela, estudios, y bueno, no fue muy difícil ocultar, esforzarme por ocultar esa identidad, por negármela a mí misma, por considerarlo una enfermedad y adaptarme a lo que se pedía de mí. Hasta que en quinto o sexto grado, un día también insistí que quería zapatos, los zapatos de taco. En esa época estaba de moda, se llamaba la moda unisex, ¿no? Que las cosas eran tanto para hombres como para mujeres, peluquería unisex, pantalón unisex. Tenía unos zapatos unisex que a mí me gustaban porque tenían cierto taco alto, que tampoco era un gran taco, pero para lo que se esperaba de un niño en esa época. Y bueno, insistí tanto que me lo compró y, y fui un día a la escuela con esos zapatos y ese día formábamos dos filas, era mixto el colegio, las filas eran mixtas, no había división binaria, pero ese día todos se corrieron de la fila donde yo estaba y nadie me habló en todo el día. Y dije, bueno, no puedo ser Cristina, tengo que ser Cristian. Y bueno, y me adapté a ser Cristian y así transcurrió mi vida hasta que en el año 2007 falleció mi mamá y bueno, uno se plantea cuánta vida me queda, quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, preguntas existenciales en la crisis de los 40 y pico, y, y bueno, empezó a salir nuevamente Cristina, la empecé a reprimir, a negarla, hasta que bueno, después de un tiempo, y también con la ayuda de lo que fue el debate de la ley de identidad de género, la acepté, y bueno, después transmitírselo a mi familia, ¿no? Cómo decírselo y si iba a ser aceptada, y ese temor se repetía desde la niñez, ¿no? De si iba a ser rechazado o aceptada. Es muy impresionante estar casi 50 años siendo cristian, ¿no? 50 años, digo, aquellos que nos están mirando y viendo, saber que pudiste superarlo, habla de una entereza interior enorme, porque hay mucha gente que queda en el camino, ¿no? Y no lo puede reconocer. Eso habla de una profunda vocación, definición que vos tenías, Cristina, respecto a tu identidad. Qué importante y qué valentía. A mí me sorprende. Ahora que lo escucho nuevamente también me sorprende y te felicito porque has ordenado un poco el camino y has podido continuar, que vamos a seguir hablando. ¿Te casaste 2 veces? Yo me casé dos veces. La primera vez me casé en Buenos Aires con una chica porteña que conocí a mediados de la década del 80, con la que tuvimos un muy largo noviazgo. Después nos casamos y después de estar casados cerca de 6 años, cargamos a lo que fue mi primera hija, Erika, que hoy tiene 22 años. Y bueno,
después las cosas de la vida, esa relación no se dio. Y yo después, la época de la crisis del 2000, 2001, muchos emigraban a Europa, a España, a Estados Unidos. Yo emigré a Chubut, a la de Puyén, a la comarca andina del Paralelo 42, y ejercí en Esquel, y después participé en lo que fue el inicio del movimiento de no a la mina de Esquel, en tema ambiental, y después tuve un ofrecimiento para trabajar en un estudio en Neuquén Capital, y, y bueno, viajaba al interior a atender sucursales de los gremios de los docentes y de los empleados del Estado, y ahí conocí a mi segunda mujer, ¿no? Ahí Mi te actual casás por esposa. segunda vez y tenés ¿cuántos chicos? Y con ella tenemos en común una hija que nació en el 2008, y ella ya, al igual que yo, traía una hija de una unión anterior. Ella también traía dos hijas y un hijo de una unión anterior. Así que los tuyos, los míos, los nuestros, nos comenzamos a convivir en el año 2007, Que es tu pareja actual, ¿no? que es mi pareja actual. O sea, ya hace 13 años que estamos juntas. Nos habíamos conocido en el 2005, pero conviviendo en el 2007, y, y bueno, más o menos 2016, 2017 le fui manifestando, exteriorizando lo que me pasaba, con mucho miedo al rechazo. No la quería perder, no quería perder la familia, y entonces lo fui manifestando de a poco, y guardándome el resto de poder dar marcha atrás. Dije, bueno, si viví 50 años siendo cristian y no me acepto, y bueno, seguiré siendo cristian, y no sé, seré Cristina cuando pueda, cuando viajo a Buenos Aires, o en mi mente. Y bueno, se lo fui manifestando de a poco, con lenguaje gestual, modificando mi apariencia, hasta que, bueno, llegó el momento de hablarlo, que fue obviamente todo cambio es traumático, porque muere alguien, si bien nace alguien, que es quien era, o aflora alguien que estuvo siempre. No es que por ahí aparece un título, el hombre que se hizo mujer. Uno la identidad de género la tiene siempre desde que nace. Lo que puede llegar a construirse es la orientación sexual, quizá, pero no sé, si un hombre está condenado a 30 años a una prisión y quiere una caricia, y no le va a quedar otra que mantener quizá una relación homosexual, y la construye, en cuanto a orientación. Pero en cuanto a identidad, vos sabés con qué género te identificás. Entonces no es que cambiás, sino que exteriorizás quién sos, ¿no? El disfraz era el que tenías antes, no el que te manifestás ahora. Y bueno, fue traumático, porque moría Cristian, que era con quien ella se había casado y diseñado su vida, nuestro proyecto de vida, y qué iban a decir los demás. Mm. Y bueno, ella buscó ayuda, también tuvo apoyo de profesionales, de psicólogos, y bueno, y lo aceptó, ¿no? En terapia dijeron, pero ¿qué es lo que vos querés? No lo que quiere Claro. tu mamá, tu hermano, tu tía, el vecino, tu compañera de trabajo. ¿Vos qué querés? Y bueno, ella decía siempre que quería el contenido, no le importaba el envase. Y bueno, así es como me aceptó, y entonces pude ser Cristina, no di marcha atrás y seguí en ese camino, afirmando cada vez más mi identidad. Y después teníamos la gran preocupación de cómo se lo decíamos a las nenas. Claro, qué momento trascendental. Indudablemente que Y ellos tienen una evolución, digamos, mental que no tenemos los más grandes, ¿no? Aceptan to- cuestiones más totalmente naturales. nos sorprendimos. Fue una sorpresa, una grata sorpresa, la aceptación y la naturalidad con que las nuevas generaciones toman, sin ningún problema, lo que para mi generación era algo tan dramático, ¿no? Algo tan terrible. Y bueno, también lo pude ejercer porque hubo otras chicas trans de mi generación que rompieron el mandato, no se adaptaron,
y bueno, fueron excluidas. El primer lugar de exclusión en esa época es el hogar, ¿no? El dicho, prefiero un hijo muerto que un hijo puto, que una hija traba, y y, y esas son las que lucharon, y la mayoría quedó con la expectativa del colectivo trans. La expectativa de vida es muy baja, es de 34, 35 años en Latinoamérica, entonces la mayoría no llegó a la edad que yo pude llegar, ni mucho menos llegar a un estudio universitario, ni a formar una familia, y esas son las que luchando consiguieron, eh, ¿no? Como que decía Follering, que el derecho no es la ley, sino la lucha por el derecho, y esas son las que consiguieron que se reconociera el derecho a la identidad de género en el año 2012 con la sanción de la ley, ¿no? Sí, esa ley fue trascendental, ¿no? Era muy esperada, necesaria e importante. Preguntaban, ¿cómo figuras en tu DNI? Yo rectifiqué mi partida de nacimiento, rectifiqué mi DNI, modifiqué mi nombre de pila y mi imagen y mi sexo, y antes figuraba como Cristian Carlos Eduardo, nombre de telenovela, y ahora figura como Cristina Montserrat. Algunos creen que es el apellido, es un segundo nombre, y sexo femenino, y la imagen la que ven, pero bueno, más maquillado. Hoy no tuve tiempo de producirme, y más casero. La rectificación es relativamente sencillo, es un trámite complejo. Sí, es algo novedoso en la legislación mundial, el trámite previsto en la ley argentina, en la 26743, aprobada en 2012, porque tiene el principio de despatologización. No hay que probar que una tiene disforia de género, como dice la ley española. Igualmente la disforia de género ya fue eliminada del listado de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, y mucho antes había sido eliminada de la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces no tenés que acompañar ningún certificado médico que diga que hiciste tratamiento hormonal o cirugía, solamente tenés que exteriorizar tu autopercepción, que es lo que vale para la ley de identidad de género. Es un trámite administrativo en el registro civil, llenando un formulario y solamente llevando una partida de nacimiento actualizada y manifestando que te acoges al derecho que reconoce la ley de identidad de género. Pones tu nuevo nombre, el nombre que vos querés, y bueno, depende de cada jurisdicción, el tiempo que lleva en el registro civil de cada jurisdicción rectificar. Se extiende una nueva partida sin hacer referencia a la anterior. La anterior está dentro de la confidencialidad, lo mismo que el DNI anterior. En mi caso, quizás no es tan necesario porque me pasé 50 años siendo cristiano. No le puedo mentir a la gente, pero sobre todo las personas más jóvenes, todo eso queda dentro de la esfera de confidencialidad. La ley prevé también ulteriores rectificaciones. Si te arrepentís de ser cristina y querés volver a ser cristiano, lo podés hacer, pero ahí sí ya se judicializa. Tenés que ir por un proceso sumarísimo, el más rápido, el más breve que haya en la justicia civil de tu jurisdicción, y se puede rectificar. Me ha tocado, cuando trabajaba en la Defensoría LGBT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me ha tocado tramitar un caso, que era un caso de una persona que nació con el nombre Gabriel, ponele, lo voy a mantener en la reserva, bueno, ella era Gabriela, y rectificó como Gabriela, pero no conseguía trabajo, la discriminaban, vivía en un barrio humilde, la discriminaban mucho en el barrio humilde, y bueno, optó por volver a ser Gabriel por cuestión laboral, y bueno, a veces la ley va más adelante que los cambios sociales, ¿no? Generalmente es al revés, primero están los cambios sociales y después viene la ley. En este caso la ley fue más adelante que algunos sectores que les cuesta todavía un poquito aceptar la identidad de género como un derecho humano, ¿no? Derecho humano porque es la identidad de cada persona, hacia la libertad de expresión de cada persona, es el derecho a la salud, a la integridad física y psíquica, ¿no? La negativa de la identidad produce secuelas psíquicas, sobre todo en las infancias y en las adolescencias, ¿no? En la observación general,
creo que la 14 del Comité de Derechos del Niño, que hace referencia a cómo se incrementa el nivel de suicidios infantiles y adolescentes en el caso de las personas LGBT. Y bueno, también es reconocido como derecho humano, no solo en el artículo 13 de la ley, que cuando pone la regla hermenéutica que en toda interpretación debe prevalecer el derecho a la identidad de género, el derecho humano, dice la identidad de género, eso fue en el 2012, y en el 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una opinión consultiva, la 24 del 2017, a pedido de Costa Rica, en relación a un caso de matrimonio igualitario, donde también refiere que se trata de un derecho humano. Tratarse de un derecho humano, todos sabemos las características que tienen los derechos humanos, que son inherentes a la persona, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, y además son progresivos y no regresivos. No puede venir el diputado Alfredo Olmedo de Salta, el respeto por todas las convicciones religiosas o políticas que tenga, a decir que él va a derogar la ideología de género. Es un derecho humano, no se puede, como que quiera derogar la libertad de prensa. Claro. No se puede derogar. Sí, sí, sí. ¿Cómo llega tu elección para estudiar Derecho? ¿Tiene que ver con esto que te fue pasando en la vida o fue una cuestión distinta? Y yo creo que inconscientemente, sí, mira, no me lo había preguntado y te agradezco la pregunta porque me ayuda también, ¿no? A seguir conociéndome a mí mismo y a entender mi vida. Sí, yo creo que seguramente eh, cuando empezamos a estudiar Derecho queremos hacer justicia y luchar contra las injusticias, y bueno, conscientemente estaría considerando que quien sos sea patologizado, considerado una enfermedad, te nieguen tu identidad, te nieguen la posibilidad de ser quien en realidad sos, es una injusticia por la cual quizá valía la pena luchar, y te daba empatía, y al haber sido pequeñamente discriminada en la niñez, por eso te da empatía con otros sectores que también históricamente vulnerables o marginalizados o discriminados. Fíjate ahora que me decís esto, yo estudié la orientación en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, pero por la actora, por el lado de los trabajadores. Después en Esquel hice ambiental, y tanto en Lago Pueblo como en Loncopué, en Neuquén, hacía derecho indígena, defendía comunidades mapuches, eh, y derechos ambientales de las comunidades mapuches, que son colectivos históricamente también vulnerados, ¿no? Vulnerables. Así que sí, que te agradezco la pregunta porque ahora me están cayendo las fichas. Está bien. ¿Y cómo sos tratado, cómo fuiste tratada por ahí ya ahora más aceptada en el Poder Judicial? Mira, en la ciudad de Buenos Aires, tanto en la justicia local como en la nacional como en la federal, jamás tuve problemas, ni con empleados, ni con funcionarios, ni con jueces, ni con colegas de la contraparte, ni siquiera con las contrapartes. Sobre todo que he actuado en casos de familia donde hay mucha carga emocional y enojo de la contraparte, y generalmente defiendo feminidades, defiendo mujeres, y uno puede esperar del lado del denunciado por violencia alguna transfobia o misoginia, y de ninguna manera, siempre fui tratada bien. Solamente tuve un incidente en un juzgado de Zapala, en Neuquén, que seguía continuando una causa, eh, y, y una funcionaria, de una secretaria, yo hacía presentaciones en el juzgado civil sin problema, con mi nombre rectificado en el DNI, en el colegio de abogados, tenía la credencial con mi nombre rectificado, pero hay un sistema de notificaciones electrónicas, y el cine, donde el nombre no había podido todavía ser rectificado. Una cuestión burocrática, quedaba pendiente una rectificación de un número de teléfono, y por eso no podía hacer una nueva rectificación. Yo en el juzgado civil operaba, todos me conocen, y operaba en los escritos con mi nombre, Cristina, pero en el cine la casilla figuraba como Cristian, y no había inconveniente. Bueno, esta secretaria decidió bloquearme
el acceso a los expedientes porque no coincidía el nombre hasta que yo no rectificara el nombre en el cine. Fíjate que la rectificación de nombre no es una obligación, es un derecho. Que me preguntaban recién por el DNI, por la partida de nacimiento. Lizzie Tagliani no ha rectificado su DNI. En el Mundial de Rusia ella tuvo ciertos inconvenientes porque entraba a Rusia con aspecto femenino y su DNI como nombre varón y sexo masculino. No es una obligación rectificar. Si es una obligación que aunque no rectifique, traten con el nombre autopercibido. Está en el artículo 12 de la ley, que parece mentira que se ve el título de trato digno, ¿no? Que en el siglo XXI a un artículo, a una ley, hay que titularlo trato digno. Pero más allá de irme por las ramas, la funcionaria me excluyó y entonces me privó el derecho a mí de ejercer la profesión liberal en base a algo que no estaba previsto en ninguna ley y que el artículo 7 de la ley dice que ante la duda prevalece el número de DNI y el número es el mismo, no cambia. Vos mantenés tu número de DNI, tu número de quit, así que no había ningún motivo, ninguna justificación. Inclusive era muy irregular porque esta comunicación me la envía por un mail desde su cuenta privada, desde un Yahoo o un Gmail, no me acuerdo ahora, no desde la cuenta oficial que ella tiene en el Poder Judicial. Eso me enojé mucho y lo entré a poner en las redes. Justicia Neuquina discrimina abogada trans, y a las 3 de la tarde, 4 lo empecé a distribuir por Facebook. Y a las 9 recibo un llamado con características de código de área de Neuquén Capital, y era el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que se había enterado de esto, y estaba muy preocupado y quería escuchar mi versión de qué era lo que había pasado. Se lo manifesté y bueno, me pidió disculpas en nombre de todos los miembros del tribunal y tomó cartas en el asunto para que se rectificara mi nombre en el cine y no se me excluyera del ejercicio de la profesión por esta cuestión. Yo conocía a la funcionaria, había trabajado con ella, inclusive ella me conocía a mí, y yo en el fondo sé que es una cuestión transfóbica. Ella comparte pensamientos de religiosos extremos, y entonces, bueno, creo que ahí estaba la motivación de esta decisión arbitraria y legítima que adoptó. Pero bueno, a partir de ahí fue como un boomerang, porque una abuela mía decía, no querés sopa, 2 platos. Dije, ¿cómo una funcionaria del juzgado de familia no conoce la ley de identidad de género? ¿Qué pasa cuando venga un niño, una niña, un adolescente trans? Dije, si esta señora es secretaria de un juzgado, yo puedo ser presidente de la Corte Suprema. Bueno, pero no, sin exagerar, y me animé y salió un llamado concurso para jueza de familia en Zapala y me inscribí. Y causó más revuelo de lo que imaginaba, ¿no? Claro, porque vos lo comentás como una cuestión natural, pero es un hecho inédito en Argentina, por primera vez, tener una mujer trans como jueza. Eso tiene un impacto tremendo en la opinión pública y también en la familia judicial, ¿no? Sí, en realidad, cuando yo me anoto, salgo en el listado, cumplía todos los requisitos para postularme, acompañé todos los papiros que tenés que acompañar, y entonces, bueno, me admitieron la inscripción, y un periodista amigo que me conocía de la época de la lucha ambiental, de la lucha indígena, me escribe y me dice, esta Cristina, es tu apellido, sos vos, ¿no? Sí, le digo, sí, Guillermo, soy yo. Y si lo puedo sacar, puedo hacer una nota, bueno, sí, está bien, sacalo, no hay problema. Y lo sacó y bueno, después muchos medios tuvo réplica y me llamaban de todos lados por este tema y, y bueno, está bueno que se visibilice, que no nos coloquen siempre las trans en la prostitución, la televisión o peluqueras, y que también podemos hacer otras cosas, como ahora Diana Surco, que es conductora, locutora nacional, conductora del noticiero de la TV pública, y que empecemos a visibilizarnos en otros espacios.
Eh, lo bueno sería que no fuera noticia, ¿no? Claro. Que fuera Que fue algo más natural, natural. claro, que fue que una pueda ser juez, astronauta, cualquier cosa, como cualquier otro, ¿no? Cómo Porque en quedó, medio sonaba, cómo quedó ese tema de ese cargo? bueno, no, yo participé del concurso, rendí, y bueno, había quedado segunda en la calificación de antecedentes, pero en el examen fui superada por la defensora de los derechos del niño de la localidad donde se concursaba, de Chosmalal, y bueno, ella quedó primera, en su pliego fue a la legislatura para ser aprobado. Ahora el coronavirus, la cuarentena paró un poquito todo, pero seguramente va a ser ella. Y bueno, vos sabés que nadie es juez en el primer concurso, así que habrá Estás que más cerca. insistir, claro, y ver. Por un lado me sorprendía, era como la noticia de un negro se postula para juez en Alabama. Claro. Este, pero está bien que los medios después lo vi, aunque estuve expuesta, y iba por la calle y me saludaba la gente, me pedían selfies, y no estaba acostumbrada, ni estoy acostumbrada a eso, pero me pareció bien, porque era la posibilidad de mostrar que somos seres humanos como cualquiera y abrir el camino a otras para que puedan vivir en igualdad y llegue el día en que no seamos noticia de nada. Cristina, ese rebote mediático que tuviste a partir de que comentaste tu situación, tu historia de vida, digamos, cómo lo tomó tu entorno cercano, tu familia y los conocidos de toda la vida? ¿Cuáles fueron las reacciones? Me parece, digo, imagino que han sido diversas, te has encontrado con todo. Sí, bueno, con la familia lo hablábamos antes porque te pedían, bueno, puede salir tu esposa, puede salir tu hija, y lo hablábamos, sabíamos que nos exponíamos, que puede ser un riesgo, siempre hay un loquito suelto por ahí, andás a saber qué le pasa por la cabeza. Pero dijimos, no, está bueno visibilizarlo porque lo podemos transmitir a personas que quizás están transitando por una Claro. situación parecida, ya sea en la identidad de género, en la orientación sexual o en cualquier otro aspecto de la vida donde el entorno, la cultura forzó a una persona a ocultarlo, a negarlo, a no dejarlo ser él o ella misma, y, y bueno, y quizá viéndonos puede dispararle la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Vos me decías, yo te felicito por la valentía, y en realidad no sé si es valentía, es una necesidad de salud, ¿viste? Que no podés ir contra vos mismo. Tarde o temprano lo paga el cuerpo, la mente, cuando vas contra lo que uno quiere ser. Si no quisiste ser abogado y lo sos por mandato familiar, y Claro. tu sueño era pintar en una isla en Tahití, y bueno, decidiste, ¿viste? Aunque tengas 50, 60, 70, andá y hacelo, que va a ser una señal de salud. Después ya cumpliste con los demás, que no te pidan más, ¿no? Claro, claro. Este, y bueno, por eso le repercutió. Hubo gente que sí que se enojó, que vio marketing, dice está haciendo marketing, que lo hace para ser jueza, o lo hace para ser candidata política, o cobra las entrevistas. Siempre viste gente que mira mal, que quiere mirar mal, y bueno, allá es el problema, no es mío, ¿viste? El problema de ellos. Y muchos sí, mucha solidaridad, mucha gente también se acercó a contar intimidades que no se animaban. Claro, eso te iba a preguntar, digamos, se animan a contar? ¿Te ha pasado que en muchos casos parecidos que te han llamado, que te han comunicado? Sí, amigos muy cercanos de la escuela primaria que me refirieron que habían sufrido alguna suerte de abuso en la infancia y jamás se habían animado a decírselo a nadie. Y bueno, lo descargaron, se animaron a contármelo y bueno, los ayudó, ¿no? Los ayudó. Yo no soy psicóloga, lo único que puedo hacer es escuchar, ponerte el hombro, abrazarte y decir que busques ayuda profesional. Pero, pero está bueno dejar de esconder, ¿no? Que siempre alguien, todos vamos a esconder algo, no andamos desnudos por la vida con el corazón abierto, pero por una necesidad de protección,
cultura que es predominantemente agresiva, pero, pero tampoco negarnos quiénes somos o negar nuestro pasado y tratar de ser nosotros, es señal de salud y permitir que los otros y las otras sean ellos, ¿no? Estos discursos del odio que surgen como reacción al movimiento social y jurídico que se dio a finales de la década del 10, principio o de los primeros 10 y principios de los 10 a los 20, que fue matrimonio igualitario en el 2010, identidad de género 2012, eh, ley de fecundación humana asistida, y todas esas movidas tuvieron una reacción de sectores reaccionarios, conservadores, que se oponen a ese tipo de legislaciones o de nuevos derechos o de reconocimientos de derechos. En el caso de Brasil lo adoptó un candidato a presidente, que hoy es el presidente Jair Bolsonaro. Eso produjo un incremento de los crímenes de odio contra el colectivo LGTBI. O sea que no son neutros los discursos de no aceptar al otro, de no aceptar su derecho humano a la identidad de ser quien es y tener libertad para expresarlo. Y todo desde una falsa concepción de la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Todos vamos a tener libertad de conciencia y pensamiento. Yo puedo pensar lo que quiera, que la Tierra es plana. Está en mi derecho pensar que la Tierra es plana. Puedo pensar con la ideología del nacionalsocialismo que los judíos, los negros, las trans, los gitanos y los comunistas son subhumanos. Yo puedo pensar, el Estado no se va a meter en mi cabeza. Lo que yo no puedo hacer es propaganda del odio. No, yo no lo puedo expresar esas ideas porque lastiman y no hay libertad para dañar, no hay libertad para perjudicar. Es el mismo límite al dominio. Tengo mi terreno y no puedo acumular residuos tóxicos, radioactivos, porque me gusta. Está la limitación de no dañar, ¿no? De no dañar al otro. Y bueno, esta gente no lo entiende, a veces se fundan en conceptos religiosos, Dios los creó hombre y mujer, ¿no? El binarismo, o se basan en preceptos que no son mandamientos, ¿no? El precepto de que el hombre no se vista de mujer, la mujer no se vista de hombre, que no son distintos de la circuncisión, que no la cumplen, de no comer carne de cerdo, que los cristianos no la cumplen. Bueno, la circuncisión solo los cristianos coptos la observan, pero la mayoría de los cristianos no se circuncida, y era un precepto religioso tanto como condenar la homosexualidad o la transexualidad. Y después de un presunto discurso científico también quieren manifestar que ese es hombre y mujer, y desconociendo que inclusive en el aspecto biológico hay intersexualidad, no solo en la especie humana, sino en infinidad de especies que inclusive mutan. Hay investigaciones de las ciencias biológicas de que mutan para adaptarse al medio, ¿no? No me vienen ahora los ejemplos, no soy una bióloga, creo que me la llevé en el secundario biología, pero no hay una parte de la ciencia, hoy dice una cosa y mañana dice otra. Cuando se inventó la gente naranja era la revolución verde y le dieron el premio Nobel al creador. Cuando descubrieron el daño que hacía lo prohibieron, está prohibido en casi todo el mundo, todo el mundo. Sí. Lo vemos ahora con el coronavirus, usen tal medicamento y a las 2 semanas no lo usen y lo prohíben en Francia. La ciencia no es dogma, como ellos razonan con dogmas, proyectan ese esquema de pensamiento de verdad absoluta, no revisable, no comprobable, a la ciencia. Y la ciencia es dinámica y va replanteando, y bueno, la Organización Mundial de la Salud ha excluido el concepto de disforia de género de las enfermedades mentales. Entonces, bueno, tan antinaturales no debemos ser. O también plantean, hay un libro por ahí de un autor, un tal Laje, no me acuerdo el otro coautor, que era la ideología de la nueva izquierda, ¿no? Contra el feminismo, contra la identidad de género, que llaman ideología de género, que plantea que es algo nuevo, un invento, ¿no? Para quebrar la moral del occidente cristiano,
y cooptarle la mente a los niños buenos y a las señoras que rezan el rosario. Eh, la realidad es que la transexualidad existe desde que el hombre es hombre. En Grecia estaba Tiresias en la mitología, que es este hombre y Zeus le pide que se transforme en mujer porque eran dioses curiosos, eran más humanos que los dioses del monoteísmo, y quería saber Zeus quién gozaba más, si el hombre o la mujer en la relación sexual. Entonces lo manda a este Tiresias que se convierte en mujer. Tiresias se convierte en mujer, tiene hijos y durante 7 años es mujer y vuelve después a ser hombre y Zeus le dice, bueno, ahora decime, ¿quién disfruta más? Y entonces él le dice, disfruta más la mujer. Bueno, los griegos no estaban muy equivocados, ¿no? Porque el pene tiene 4.000 terminaciones nerviosas y el clítoris 8.000, ¿viste? Así que en eso las mujeres y género nos ganaron. Y Tiresias no mentía, pero una diosa, no me acuerdo del nombre de esta diosa de la mitología griega, se entera y había revelado el secreto de la feminidad. Y entonces lo castiga y lo deja ciego y Zeus para compensar esta ceguera le da el don de predecir el futuro. Así que bueno, es algo antiquísimo. También en el Antiguo Testamento estaba prohibido vestirse de mujer. Si estaba prohibido era porque existía. Claro. No van a prohibir algo que no está, no hay Sí. nada nuevo. Y lo lindo de esta mitología de Tiresias, ¿no? De que, bueno, por ser trans queda ciego, no podía ver el presente, pero Zeus lo compensa y puede ver el futuro, ¿no? Y bueno, quizá las trans seamos como Tiresias, ¿no? Que queremos ver, no vemos el presente, pero vemos un futuro mejor para todo nuestro colectivo. Ahí había una de las preguntas de si sos creyente o en qué crees. Sí, soy creyente, yo me eduqué en la religión cristiana, me considero judeo-cristiana porque Jesús era judío y creo que no se contrapone las ideas del judaísmo con la del cristianismo, sino que se complementan y hasta podrían convivir con el budismo también o con un montón de religiones que promueven el amor, la tolerancia, la comprensión, eh, el respetar al otro, la creencia en otra vida, ya sea en otra vida después de la muerte o en una reencarnación. Y bueno, veo que a veces es contradictorio que personas que levantan la bandera de una fe van en contra de lo que dice que esa fe, que es amar. En el judaísmo era amar a tu prójimo como a tú mismo, y Jesús dice, quizás no todos nos amamos bien, ¿viste? Amar como vos te amás a vos, y quizás yo no me quiero, entonces no lo quiero al otro. Y Jesús les dice, este es el mandamiento principal que les dejo, amen al otro como yo los he amado. O sea, que es un poquito más, ¿no? Que supuestamente nos quiso más de lo que a veces nosotros nos queremos a nosotros este, mismos. Y hay religiones que me parece que no respetan eso, no respetan el derecho a la vida, la exclusión, el discurso de los que genera exclusión, genera suicidios, genera que las personas trans no accedan al mercado laboral. Eso hace que el 81% de las mujeres trans se sustentan con prostitución. Bueno, hay un debate, yo iba a decir trabajo sexual, pero hay un debate en el colectivo trans, en el feminismo, entre abolicionistas y reglamentaristas, ¿no? Yo no quiero entrar en eso, no tomo partido ni por uno ni por otro, pero sí es una realidad, es un dato de la realidad del 81% de las mujeres trans en Latinoamérica ejercen la prostitución. Y esto es producto de los discursos de odio que Claro. generan que le dé vergüenza a una familia tener una hija trans, un hijo gay, y prefieren excluirlo y se van de la casa muy temprano y lo que queda es el abuso, después del abuso de la prostitución, después de la prostitución la trata, la prostitución produce enfermedades psíquicas y bueno, todas las enfermedades que conocemos, no solo HIV, sífilis, hemorragia, sino hepatitis, tuberculosis, todas las pestes que hasta ahora también COVID te puedes agarrar, ¿viste? Claro, claro. El contacto sexual. Cristina, ¿en qué rama del derecho te especializaste y empezaste a trabajar más?
Sí, yo empecé, yo cuando hice en la UBA, tenías que elegir una orientación, yo elegí orientación en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, defendía trabajadores pedidos que no tenían un mango, el poco mango que tenían lo cuidaban para estirar hasta que pudieran reinsertarse en el mercado laboral, entonces no me funcionaba y pasé a familia, donde la gente a veces está enojada y paga por lastimar, y entonces es más fácil conseguir el dinero. Y, y después cuando fui al sur, allá no había especialidades, pues era el único abogado del pueblo. Era abogado en esa época, no abogada, y te tenías que especializar en todo. Penal, laboral, hasta aduanero me tocó intervenir. Y bueno, en un fin de semana tenías que ser lo más especialista posible en eso, pues no tenían, si no, no tenían acceso a la justicia. Así que ahí fui como generalista, como médico de pueblo, como médico clínico. Claro, claro. Y después sí me hice un posgrado acá en Buenos Aires sobre derecho ambiental, que lo apliqué a la lucha social y después sin hacer ninguna especialización institucional formal, sí en el trabajo me dediqué a lo que fue el derecho indígena. Y ahora lo que estoy haciendo es, bueno, y administrativo, ¿no? Contra los estados municipales, provinciales, y lo que más estaba haciendo era familia y el derecho a la salud de las personas trans, reclamos contra obras sociales, prepagas para el cumplimiento del artículo 11 de la ley y su decreto reglamentario en cuanto a la cobertura de las prácticas médicas para adecuar los caracteres secundarios del género autopercibido al cuerpo. ¿Qué satisfacciones te ha traído la profesión? ¿Qué cuestiones guardás, atesorás en tu corazón como momentos realmente lindos de la profesión de abogacía? Bueno, fue un poco lo que me tocó vivir en la Patagonia, sobre todo en Chubut y en Neuquén, eh, que fue el derecho, para mí en esas circunstancias fue la onda de David contra Goliat. Mm. Pude colaborar con el derecho en algunas luchas sociales por la defensa del medio ambiente, del agua, de los bosques, del suelo, eh, me sirvió como herramienta para frenar a grupos importantes, multinacionales importantes que querían avanzar sobre nuestros recursos, no solo contaminando todo, sino no dejando ninguna utilidad, ni económica, ni social, ni ningún progreso para la sociedad. Eh, y bueno, no me arrepiento de haber estudiado Derecho y hoy me sirve también como herramienta para ayudar y defender los derechos de este colectivo históricamente vulnerado que es el de las personas trans. Bien. Vos hablas del colectivo LGTBI. Me gustaría que lo definas y el contexto medianamente. Hay mucha gente que se suma a estos vivos que no necesariamente está en la diaria de esta información. ¿De qué se trata? ¿Cómo está compuesto? Lo más sucinto Sí, y resumido que puedas. bueno, LGBT es una sigla, es LGTBIQ+, ¿no? Son etiquetas, L de lesbiana, G de gay, B larga de bisexual, T de travesti, transgénero, transexual, y de intergénero, Q de queer, y más de todas, ¿no? Eh, es una expresión que es no binarista, donde entiende que la orientación sexual y la identidad de género no es blanco y negro, no es 0-1, sino que tiene mucho que ver con cada persona en particular. No todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales, no todas las personas bisexuales son iguales. Cada uno tiene su propia identidad que la va construyendo, la va mutando. Lo que a mí me gustaba en la intimidad sexual, en el trato de intercambio sexual a los 18 años, no necesariamente es lo mismo que me gusta a los 56. Lo que esperaba que mi compañera me pidiera que hiciera hace una semana, quizás no es lo mismo de lo que quiere esta noche. O sea que no hay lugares estancos, cajitas
dónde ponernos. Sigla LGBT lo que visibiliza Visibiliza. es, es esa diversidad, ese arco iris, por eso el color de la bandera de la diversidad es el arco iris. Son infinitos colores, hay 4.000 millones de habitantes en la Tierra aproximadamente, no los conté, pero más o menos dicen eso las estadísticas, y hay 4.000 millones de identidades, cada uno es su propia identidad, cada uno es su propia orientación sexual, cada uno es su propia expresión sexual, ¿no? Cómo se expresa con su vestimenta, sus gestos, su forma de hablar. Eso es más o menos, y a veces se confunde, si queda un minutito más para diferenciarlo, lo que es identidad de lo que es orientación, de lo que es expresión. O sea, la identidad es como vos te percibís, con quién internamente te sentís identificado, si con lo que culturalmente se atribuye al mundo femenino o lo que culturalmente se atribuyen en esta cultura binaria al mundo masculino. Es anterior a la sexualidad, anterior al deseo, anterior a que te atraiga alguien, es con quién vos te sentís más cómoda, con quién, como quién te gustaría ser, como tu mamá o como tu papá, como tu abuela, como tu tío. Y la orientación ya viene después, se va construyendo y es cuando empieza el deseo sexual y está vinculado, es una relación entre tu identidad y qué es lo que te atrae. Claro. Entonces, si sos varón y te atraen los varones, sos homosexual, sos mujer, te atraen mujeres, sos lesbiana. Si sos varón y te atrae una mujer, sos heterosexual. Si sos mujer, te atrae un varón, sos heterosexual. Si te gustan todos los sexos, son bisexual. Pero bueno, son etiquetas. Cada uno tiene su propia identidad, su propia orientación, son cosas diferentes. Por ejemplo, y me dice, ay, se viste de mina, es puto, le gustan los tipos. Y yo vivo con mi señora, y me gusta mi señora. Entonces, que soy lesbiana, y no sé, mi señora dice, a mí no me gusta que me pongan etiquetas. Yo, me gustás vos y me siento bien con cómo estás vos. Y la expresión es un tercer concepto que tiene que ver cómo uno sale a la calle. Por ejemplo, en mi barrio sale una chica con el pelo muy corto, la ropa suelta, no ajustada, con jogging, con buzo deportivo, y ahí va la Raulito, ahí va la torta. Y quizá la chica es heterosexual, pero no le gusta Claro. encajar en el estándar de lo que la cultura le impone al mundo femenino. Esa sería la expresión, que no necesariamente tiene por qué identificarse con la orientación o con la identidad. Los maría a todos con esto. No, 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 pero es muy importante aclararlo, y te lo agradezco porque clarifica un poco más el concepto. Nos quedan 2, 3 minutos. Una última pregunta. Dice, ¿nacemos bisexuales? Lo que es orientación, yo creo que tiene que ver, no soy experta. No, Yo no, tu opinión, tu opinión. cuento mi vivencia. Yo puedo decir, nací trans, o sea, mi identidad de género no coincide con el sexo que me atribuyeron al momento del nacimiento. Entonces hay una falta de coincidencia en eso, entonces soy una persona trans. Si coincidiera sería una persona cisgénero. Entonces yo creo que eso no se construye quizá la forma de expresarlo o de ocultarlo. Pero la identidad, en mi experiencia, desde muy chiquita la tenés. La orientación va variando y bueno, si te gustan los varones y también te gustan las mujeres, sí estarías encuadrando dentro de esa etiqueta de bisexual, que creo que hay un sexólogo que inclusive divide la bisexualidad en 7 variantes distintas, ¿no? De si estás más con mujeres que con hombres, si estás más con hombres que con mujeres, y no sé qué estadística hace y quieren medir eso. Yo creo que uno tiene que aceptarse como es, con la orientación que tiene, con la identidad que tiene. Las etiquetas pueden ayudar para comprender o para entender de la no binariedad de, de la sexualidad, pero tampoco atarse a esto, soy esto, y entonces me ato a eso y no puedo cambiar, ¿no?
Cristina, te quiero agradecer enormemente, se nos va a cortar ya el tiempo porque tenemos un máximo de 1 hora aquí en Instagram. Agradecerte enormemente el tiempo, la predisposición. Yo me he comunicado contigo el año pasado, has accedido a una entrevista y bueno, te lo agradezco porque siempre es muy importante transmitir y generar esta conciencia nacional respecto a situaciones puntuales y te lo agradezco fundamentalmente. Gracias, Cris, muy amable. Gracias a vos, yo te lo agradezco más, porque una de las fuentes de la discriminación, o la principal fuente de la discriminación, es la ignorancia y no conocer al otro. Entonces, que se conozca, que nos vean, que no nos comemos ningún chico crudo, que ser trans no es contagioso, que nadie se va a contagiar por estar Instagram, no va a salir corriendo por eso una pollera. Así que te lo agradezco mucho a vos y a disposición de ustedes cuando quieran.